Bueno, la misma recomendación que les hago siempre en todas las clases, por favor mantenemos los microfonitos y las cámaras apagadas a menos que yo les pida lo contrario. Y como siempre también en todas las clases, ustedes saben que esto se los pregunto todas las clases. Para efectos de los compañeros que no pueden estar en este momento por diferentes razones, por falta de la disposición de los elementos virtuales, en fin, por cualquier razón, y para que ustedes más adelante puedan volver a hacer un repaso de lo que se dijo en clase, esta clase está siendo grabada. Entonces necesito que me digan ahí abriendo el microfonito un segundito, ¿alguno de ustedes tiene algún problema con que la clase esté siendo grabada? No, señor. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, les voy a presentar rápidamente lo que vamos a ver hoy, que es una clase, son unas cositas muy breves, pero muy importantes que tienen que ver como ven aquí, la literatura española medieval, que como ya les había comentado en la primera clase, pues es el tema que nos va a ocupar aquí al comienzo de la clase durante este periodo. Y particularmente los orígenes de la lengua española, de la lengua castellana, y las primeras letras que se escribieron de esta literatura española medieval. Básicamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. Me hacen un favor, si a lo largo de la clase en algún momento, mientras esté compartiendo pantalla, dejan de escucharme o dejan de ver, me pegan un gritico ahí, abren su micrófono y dicen, profe, no veo, profe, no le oigo, ¿listo? Porque mientras esté compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, cualquier cosa, ya saben, me avisa, ¿listo? Ahí están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya saben, si por alguna vaina me pegan el gritico. Perdón, vamos a ver 4 cositas muy simples en la clase de hoy. Vamos a ver la clase de hoy probablemente más que el resto del periodo. Va a ser estrechamente relacionada con el contexto histórico, pues porque vamos a hablar de los orígenes del español, de los orígenes de la lengua que hablamos hoy en día. Entonces vamos a hacer un contexto histórico de lo que estaba pasando en el lugar en el que nació la lengua española o la lengua castellana, que para aclarar esa duda de una vez, son equivalentes, son sinónimos, ¿listo? Lengua española o lengua castellana, desde hace ya muchos años que la Academia de la Lengua Española dijo que se podían usar de manera intercambiable, que querían decir ambas lo mismo, ¿listo? Por si acaso de ahora en adelante. Entonces, pues vamos a ver el contexto de dónde surgió y de todos los sucesos históricos que dieron origen al español, que es una historia larguísima, larguísima, larguísima. Yo aquí hice un resumen súper condensado, que ya lo van a ver, porque son muchísimos años de historia que yo voy a decir en 5 minutitos. Pero pues como con las cosas más importantes, pero pues que es un asunto muy interesante para entender de dónde viene esta lengua que nosotros hablamos en este momento. En el marco de ese contexto histórico, que es lo primero que vamos a ver, luego vamos a pasar a ver toda una serie de culturas que pasaron por la península ibérica, lo que hoy conocemos como España y Portugal, por ahí llegó alguien, todas las culturas que pasaron por ese lugar geográfico y que afectaron el nacimiento de la lengua. Eso es muy importante, entender esas culturas y las razones por las cuales pasaron ahí, pues porque eso hace parte de la construcción de la lengua. Finalmente, en un momento muy cortito, vamos a tratar las herencias que tiene la lengua española, la lengua castellana, de todas estas culturas que pasaron por la península ibérica, como para que se sorprendan un poquito de los orígenes de las palabras que utilizamos casi a diario, ¿listo? Finalmente, entonces vamos a empezar a pasar en las primeras letras de esta lengua castellana, es decir, vamos a empezar a ver cómo se usaba ese castellano medieval en sus comienzos, particularmente en el asunto literario, ¿sí? El castellano medieval en sus orígenes, al igual que cualquier lengua, pues se usaba para un montón de cosas, pero pues vamos a ver cómo se usaba en lo que nos acoge aquí en la clase, que es la literatura, ¿listo? Es una clase, va a ser muy breve, pero pues va a ser un asunto muy importante sobre el que vamos a estar volviendo todo el tiempo a lo largo del año, bueno, del año de pronto no, pero sí de lo que estemos hablando de literatura española medieval y de literatura del siglo de oro.
casi que hasta en la generación del 98 y la generación del 27, hay todavía muchas referencias a este momento del nacimiento de la lengua. Entonces es muy importante este tema en particular. ¿Listo? Voy a hablar, como ustedes ya lo saben perfectamente, un montón, pero entonces también voy a necesitar que ustedes participen y aquí es donde los invito a participar. Una parte de la tarea, el segundo punto, que a propósito, muchas gracias por enviarme sus trabajos. Por ahí hubo uno que otro que los envió tarde, pero no los he revisado y no los voy a revisar sobre 5, sino con una nota menos. Pero pues bueno, en fin, ya después se darán cuenta. Ahorita al final de la clase tengo que mostrarles una cosa de la plataforma, todas estas, ¿me acuerdo? En fin, el segundo punto de esa tarea que por la cual les agradezco mucho, tenía que ver ustedes cómo creían que había nacido la lengua castellana. ¿Cómo? ¿Por qué razón? ¿En qué lugar? Todo esto. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Entonces, ahora los quiero escuchar, levantando la manito o abriendo el micrófono, así por las buenas. Igual son poquitos, entonces fácilmente los puedo poner a hablar a todos, qué bueno. Entonces, voluntariamente, ¿quién me quiere comentar cómo creen que se dio el nacimiento de la lengua castellana o del español? Carol, que levantaste la mano, te escuchamos. Profe, pues yo creo que cada quien fue desarrollando su manera de comunicarse mejor y pues que desde ahí fueron saliendo tanto la lengua castellana como pues las demás. Ah, listo, perfecto, muy bien, de las necesidades de cada quien. Esa es una idea muy interesante sobre la que vamos a volver ahorita más adelante. ¿Alguien más voluntariamente? Listo, voluntariamente no hay nadie más. Entonces, lo bueno de que seamos solo poquitas personas. Carol, hazme el favor y eliges a alguien para que conteste la pregunta de cómo cree que nació la lengua castellana. Laura Ramírez. Señorita Ramírez, te escuchamos. ¿Cómo crees que nació la lengua castellana? Ay, profe, me da pena. Espere que se me quite un poquito la pena. Parece que no hubiera nunca estado en clase conmigo. Dale, lo Ay, que tú quieras. profe, es que me están viendo. Y me da pena, pero pues yo creo que se desarrolló pues para que ¿cómo le digo? Como cada país entienda el lenguaje o algo así, ¿no? Pues yo creo. Perfecto, muy bien. O sea, una idea parecida a la de Carol, que es un asunto de por necesidad, solo que tú dices que ya no es necesidad de las personas, como dice Carol, sino necesidad de los países. Muy bien, perfecto. Sí, Una, eso. una última persona. A ver si hay alguien voluntariamente. Ah, qué divertido, no hay nadie voluntariamente. Entonces, señorita Ramírez, elige a alguien, por favor, para que nos diga su opinión respecto de cómo nació la lengua castellana. A Juan David. Señor Pérez, buenas tardes, bienvenido a propósito a la clase que usted no estuvo cuando saludé. Bienvenido, muy buenas tardes y lo escuchamos. Su merced, ¿cómo cree que nació la lengua castellana? Buenas tardes. Lo que usted crea, les repito, pues la clase de hoy les voy a explicar cómo fue en efecto que pasó, pero primero quiero escuchar ustedes qué creen, qué se imaginan. No, profe, yo no sé. ¿Cómo hizo la tarea? Pues primero eso, ¿qué fue lo que puso en la tarea? Su merced creo que fue uno de los que entregó tarde, pero no estoy seguro, entonces no me pongo a decir cosas. Pero entonces, es que yo sé que ustedes no saben, porque de hecho les puse que no fueran a consultar. Yo no tengo problema con que no sepan. Yo lo que necesito saber es qué creen, qué se imaginan, qué se les ocurre. ¿Mm? Pero bueno, me está debiendo esa respuesta. Ahorita lo molesto más adelante a lo largo conforme vaya pasando la clase. Ahorita te doy la palabra, Estefanía, porque ya voy a pasar a la siguiente. Ya más adelante tendrán oportunidad de participar otra vez. Muchas gracias. Bueno, voy a prender la cámara. Listo. Porque para la clase de hoy voy a necesitar este tablerito que tenía por aquí. Porque vamos a empezar entonces, como les había dicho hace un momento, con el contexto histórico del
del nacimiento de la lengua española, que como les había comentado, pues en esta clase se va a hacer bastante énfasis en lo histórico, probablemente más que en ninguna otra clase. De pronto volvamos a lo histórico en la generación del 27, pero vamos a hablar mucho de historia en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí rápidamente voy a hacer, vamos a ver cómo me sale. Esto es el norte de África, entonces aquí llegamos a Turquía. Uy, qué Turquía más fea, no, Pere. Eso, mejor. Y acá está, y aquí está Grecia, que parece una manito, aquí tiene unas islas, y aquí está, todo esto, el Báltico. Y entonces aquí luego la bota, y acá bajamos, y aquí está la parte de España, y aquí Francia, Por acá ya me descuadré, esto es como así, luego está acá esta parte, y por acá está Inglaterra, que no nos interesa mucho, entonces la podemos dibujar fea. Ustedes que conocen harto de historia y de geografía, se habrán dado cuenta perfectamente que este matacho que tengo acá se supone que es Europa, básicamente. Entonces, hace miles es una exageración, cientos de años, más o menos unos, mentiras, de pronto sí, miles. ¿Qué será? Unos 2500 años hace, más o menos. Esta partecita de acá es lo que llamamos la península ibérica, que es lo que hoy en día se conoce como Portugal en esta parte y España en esta parte, porque aquí está Francia, Alemania, uy, me comí a Dinamarca, Dios mío, pero listo. No es porque la necesitemos ni nada, pero igual que pecado con los daneses. En fin, Alemania, etc. Esto aquí, esta parte me quedó horrible, pero en fin, no se distraiga. Lo importante es la península ibérica. Hace muchísimo, como les decía, hace más o menos unos 2500 años, incluso un poco más, en esta zona de la península ibérica, de lo que hoy es España y Portugal, vivían una serie de tribus, no mentiras, tribus suena un poquito despectivo, una serie de pueblos, una serie de culturas muy importantes, que son en la parte acá de lo que hoy es Galicia y Portugal, vivían un pueblito, aquí con C, que se llamaban los celtas. Ustedes tal vez lo conocen, la idea que nos ha llegado al día de hoy de los magos, con estos sombreros altos y las capas muy largas también, y con la barba larguísima, es una imagen heredada de este grupo de los celtas, porque ellos tenían a los druidas, que eran sus sacerdotes, y ellos tienen exactamente esa misma pinta. Esa pinta que hoy tenemos en Gandalf del Señor de los Anillos, en Dumbledore de Harry Potter, en fin, de todos estos magos de barba larga, el mago Merlín, etcétera, vienen de acá, de esa cultura de los celtas, que habitaban en esta partecita de acá. Aquí en esta parte del suroriente de la península vivían un grupito llamado los iberos, que de ahí viene el nombre de la península ibérica. ¿Sí? Aquí en el centro vivían un grupo, una cultura con el nombre más original del mundo, que se llamaban los celtíberos. Fue una mezcla de los dos, por eso digo el nombre más original del mundo. Y finalmente un pequeño grupo de cultural vivía aquí en esta parte del suroccidente de la península, que se llamaban, ya ni me cabe, los tartesios. Esa gente era la que vivía ahí en ese momento y vivían muy felices de la vida, estaban muy alegres, hasta aproximadamente el siglo III antes de Cristo, que en este puntito de aquí, más o menos, porque esta Italia me quedó inmunda, ¿no? Pero ya me dio fue vergüenza. ¿Dónde está el azul? Acá está. Esta vaina quedó inmunda. Esto es mucho más largo y más flaquito. Igual quedó horrible, pero ¿qué nos importa? Ahí quedó más aceptable. Pero ahora quedó muy al norte este punto. Hagámoslo con este morado, ¿qué nos importa? ¿Qué queda ahí todavía en esa época, en el 3 antes de Cristo, e incluso hasta el día de hoy? ¿Qué queda en este puntico de ahí? Los escucho. En Italia, en lo que hoy conocemos como Italia. O ustedes que saben tanto de geografía universal, ¿cuál es la capital hoy en día de Italia? Roma, ¿no? Roma, muy bien. En este puntico queda Roma, quedaba hace también mucho tiempo, el 3 antes de Cristo, es decir, hace más de 2000 años,
nació la ciudad de Roma, que es una historia muy interesante de Rómulo y Remo, que los abandonaron y por allá en un río los echaron, quedaron enredados en un árbol, luego los encontró una loba que los amamantó y ellos crecieron y fundaron la ciudad de Roma. En fin, es una historia muy interesante, pero pues ahí está medio resumida. Fundaron una ciudad que más adelante, les decía, a partir del siglo III antes de Cristo se convirtió en ¿qué se convirtió? Roma. Eso ya debieron haberlo visto en clases sociales el año pasado. Harto cuidado pusieron ustedes en clase, ¿no? A partir del siglo III antes de Cristo, toda esta parte donde vivían los celtas, los íberos, los celtíberos y los tartesios, o de pronto no toda, pero gran parte, no mentira, sí toda, porque iba todo este pedazo, todo esto, ni siquiera me cabe por acá. Me quedó muy chiquito el mapa para medir básicamente todo. Por acá, todo esto. ¿Qué existía en la Europa del siglo? Bueno, el auge de esto fue mucho después del siglo III antes de Cristo, pero en su máxima extensión, ¿qué es todo esto que tenía su centro en Roma? ¿Cómo se le llama eso? Muy bien, perfecto. Esas respuestas son súper ingeniosas. El Imperio Romano, a partir del siglo III antes de Cristo, obviamente cuando nació no era tan grande, pero conforme fue pasando el tiempo fue creciendo, creciendo, creciendo y llenando hasta su máxima extensión, que es prácticamente toda Europa, el norte de África y aquí el Oriente Medio, gran parte del Oriente Medio, hacía parte del Imperio Romano. Imperio Romano. ¿Sí? Ustedes que son muy inteligentes, que han leído tanto, que están tan informados, ¿qué lengua se hablaba en el Imperio Romano y en todas sus propiedades de Europa y del mundo? ¿Qué lengua se hablaba? ¿En qué lengua se daba o se dan todavía? Ese es el único lugar en el cual se habla esta lengua hoy en día. Las misas en el Vaticano, aunque ya ahorita el Papa Francisco como que quitó eso, pero en fin. Profesor, ¿es como un inglés o algo así? Es que yo no sé cómo explicarle. No te preocupes, pero no, inglés no es. Profe, Lengua las lenguas latina. Dime, Angie. lenguas itálicas. Es una... Italiano, profe. El italiano salió muchos años después. El italiano, el español, el francés, el portugués, el mozárabe, el vasco, el gallego, todas esas nacieron de esta misma lengua que se hablaba en el Imperio Romano. ¿El latín? Muy bien, gracias, señor Walteros. El latín. En el Imperio Romano, o sea, es decir, en todo esto, la lengua oficial, digamos, era el latín. ¿Sí? Esa era como, digamos, la lengua oficial, así como en Colombia la lengua oficial es el español, a pesar de que haya muchas otras lenguas indígenas, en fin, etcétera, etcétera. En este imperio la lengua oficial era el latín. ¿Sí? Entonces, cuando llegaron aquí a la península ibérica, que a propósito los romanos le pusieron, no porque esto, bueno, sí que nos importa, a esta partecita que nosotros conocemos le pusieron el nombre de Hispania. Ese fue el nombre que le pusieron a esta zona los romanos. Entonces, por eso hoy en día le llamamos a esa zona España, porque ese fue el nombre original que le pusieron los romanos. Entonces, cuando llegaron los romanos aquí, esta parte donde estaban los celtas, los iberos, los celtíberos y los tartesios, les dijeron, no, de ahora en adelante van a hablar latín. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué pasa cuando se mezcla una cultura o un grupo de culturas con su propia lengua, se mezcla con otra cultura invasora que tiene también su propia lengua? ¿Qué pasa con esas lenguas? Pues que no se les va a entender. Obvio, en primera instancia, pues no se van a entender entre ellos muy bien. Entonces, ¿qué pasa después? Se van entendiendo entre sí, pues explicando sus mismas lenguas. Ese es un primer paso, sí. Y de hecho fue lo que pasó en gran parte, en gran medida, siempre cuando una
cultura invade otra, la lengua de la cultura invasora, desaparece la lengua de la cultura invadida. Pasó, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores españoles, prácticamente acabaron con todas las lenguas nativas. Entonces, esa es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad puede pasar? ¿La pregunta? ¿Qué pasa cuando una cultura nativa, como estaban acá los celtas, los íberos, los celtíberos, los tercios, con una lengua, se encuentra con una lengua invasora? ¿Qué pasa? Primero puede ser que una aplaste a la otra, puede ser, pero ¿qué otra cosa puede pasar? ¿Se Puede unen? idioma. No lo habla. Hay varios le iban pegando más o menos. Lo que pasa es que se empiezan a mezclar entre sí para formar una nueva lengua, entre comillas, ¿sí? Esa es otra posibilidad y es algo parecido a lo que pasó aquí en Hispania, en la España de la época, ¿sí? Efectivamente, el latín agarró el celta, el íbero, el celtíbero, el tartesio y muchas otras lenguas que había por acá y por lo general las borró, las desapareció. Sin embargo, algunas palabras y algunas cosas se fueron mezclando con el latín y se fue creando una nueva forma de hablar, de escribir y de utilizar en general el latín. Eso pasó aquí en Hispania, pasó por aquí en la Galia, que es lo que hoy conocemos como Francia, que queda por acá. En la Galia pasó también, ¿sí? Por acá pasó también, por acá. En todos los pueblos, acá también pasó. En Britania, lo que hoy conocemos como Inglaterra, o Gran Bretaña, el nombre viene de ahí, que esta parte se llamaba Britania, en fin, pasó que el latín se empezó a mezclar con las lenguas que ya había en esa época, ¿sí? Entonces en todos estos lugares fue naciendo algo llamado el latín vulgar. Ojo, latín vulgar no porque se tratara en Kiowa, no, sino porque era en oposición al latín culto, al latín que se hablaba aquí en el centro del Imperio Romano, en Roma, bueno, y lo que hoy conocemos como Italia, ¿no? Aunque igual también allá se mezcló muchísimo, pero dejémoslo de ese tamaño. Entonces, por un lado estaba el latín culto que se hablaba acá y que era el que se utilizaba para escribir. Todo lo que se escribía en esa época se escribía en latín culto. Y luego en toda la periferia del Imperio Romano se hablaba ese latín mezclado con lenguas originarias que se llamaba el latín vulgar. Entonces aquí en Hispania la gentecita que quedó aquí empezó a hablar ese latín vulgar, latín mezclado con las lenguas de esta gente de acá. Y así duraron durante mucho tiempo. Luego llegó la ruptura del Imperio Romano, que se separó en el Sacro Imperio Romano de Oriente, no, el Imperio Romano de Oriente y el Sacro Imperio Romano de Occidente, creo que era la cosa así. Después le pregunté a Magnolia, porque no me acuerdo cuál era cuál. En fin, uno de Oriente y uno de Occidente, en fin, y luego empezó a sufrir un poco de vainas, la caída de Constantinopla, Alejandro, en fin. El punto es que aproximadamente en el siglo V después de Cristo, esto que se llamaba el Imperio Romano desapareció, ya se acabó, se cayó, dejó de existir, ¿sí? ¿Por qué? Ya voy ahora porque necesito otra vez el espacio. En gran parte, bueno, fueron muchas cosas, pero lo que nos interesa ahorita en la clase de literatura, ¿qué pasó? Fue que de esta región de acá, más o menos, de lo que hoy conocemos como Alemania, Polonia, Austria, toda esta parte de aquí de Europa, vivía una gentecita que los romanos, como siempre, porque ellos tenían la costumbre de maltratar todo lo que no fueran ellos, les llamaba los bárbaros. Esa expresión de bárbaro viene de acá, de esta época. Les llamaba a los bárbaros, pero ellos tenían sus propios nombres, en fin, vivían ahí y ellos empezaron a organizarse y a invadir todo el territorio que antes había sido el Imperio Romano. Esa fue una de las causas por las cuales el Imperio Romano se acabó. Una de ellas, no la única, pero una. La que más nos interesa para la clase, ¿por qué? Porque de aquí de esta época salió un grupito de gente que atravesó la península la península ibérica y recorrió todo esto hasta más o menos aquí donde quedaba Cartago, ¿sí? Que se llamaban los vándalos. A propósito, otra expresión que viene desde esa época. Los vándalos no es lo que se dice ahora, que es gente que va a romper vidrios en la calle y a voltear buses del SITP al revés.
sino que en su origen eran una tribu que vivían por aquí en lo que conocemos como Alemania y todo esto. Pasaron por acá, ¿sí? Y volvieron esto todo un desastre. Dejaron aquí, conforme fueron pasando por la península ibérica y pues por todo esto, también fueron trayendo su cultura, su lengua, que era una lengua germánica. Los bárbaros hablaban la lengua germánica. Voy a poner por aquí, hablaban una lengua germánica, que es de la cual nació lo que hoy conocemos como el alemán, por ejemplo. El alemán viene de esta lengua germánica que hablaban en estos pueblos de acá, y la fueron llevando a lo largo de todo esto. De aquí también salió otro pueblito. ¿Con qué color lo hacemos? Venga, hagámoslo con no, anaranjado, que se parece más, con este morado. Otro pueblo, este sí, un poquito más para acá, pero igual de este lado, fueron pasando y se asentaron aquí, ¿sí? Estos se llamaban los suevos, son los que salieron de lo que hoy se conoce como Polonia, por ejemplo, invadieron e hicieron exactamente lo mismo que los vándalos, fueron dejando su idioma y su cultura y sus tradiciones en general conforme fueron pasando, y ellos sí se quedaron acá, ¿sí? Finalmente, los más ásperos del cuento fueron, creo que me toca borrar ya esto, porque necesito el espacio. Ya, bueno, sí, pasaron toda esta gente y hablando su idioma germánico, toda esta gente pasó por acá. Los que más efecto, ya no digamos daño, sino los que más efecto tuvieron aquí en la construcción de esto, de la lengua, en fin, de toda la cultura, fueron un grupito que no salieron también de aquí, pero a diferencia de los suevos que se quedaron en esta puntica y de los visigodos que vinieron aquí para Cartago, ocuparon toda esta parte prácticamente, más o menos, toda esta parte, toda esa parte de la península ibérica, de Alemania y de Francia, todas estas que hoy conocemos con esos nombres, lo ocuparon ellos y eran conocidos como los visigodos. Ellos, al igual que los suevos y al igual que los vándalos, perdón, hablaban una lengua germánica. Ellos, a diferencia de los otros que pasaron por acá o de los otros que se quedaron aquí arribita, se quedaron acá y formaron el reino visigodo a partir del siglo V después de Cristo, una vez hubo caído el Imperio Romano de Occidente. Se quedaron acá. Entonces, ¿qué pasó? Vuelve y juega la misma pregunta, los escucho. ¿Qué pasa cuando están aquí en la península ibérica un grupo de gente hablando latín vulgar y luego llegan los visigodos con su lenguaje y los invaden? ¿Qué pasa? Inventan uno, profe. Vuelven y se mezclan para crear una nueva forma de comunicarse entre ellos. Como le decía la señorita Ramírez hace un rato, las naciones, de pronto ya no países, porque esa palabra todavía no existía en esta época, pero sí los grupos de gente, las culturas. Preciso, hay un camión por ahí pasando. Ya, les decía, de pronto no países porque esa palabra no existía todavía, pero sí las culturas necesitan comunicarse entre ellas, entonces van mezclando lo que ya tienen con lo que viene, lo van mezclando y van saliendo nuevos idiomas. Entonces, duraron unos 200 años más o menos los visigodos ocupando esta parte, y entonces se fue creando ese nuevo idioma que bueno, no se puede decir ya que tenga un nombre como tal, pues porque era una mezcla de esta lengua germánica con el latín, entonces no tiene un nombre por así decirlo. Entonces estaban ahí los visigodos. ¿Qué es lo que pasa con los visigodos? Lo que le pasa a todos los imperios, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces toda esta región era muy inestable en términos de poder y de quién ordenaba y mandaba en toda esta parte, siempre fue muy inestable. Se mataban los hijos, mataban a los papás para quedarse con la corona, y cuando lo mataban luego llegaba un hermano y mataba al otro. Eso era un despelote, que siempre ha sido así, pero en particular pasó mucho en el imperio, en el reino visigodo. Era muy inestable a nivel político, aunque ya Roma no nos interesa. Luego, en el año 650 más o menos, lo mismo, después le preguntan a Magnolia porque esto lo van a hablar en clase con ella, me imagino, o lo hablaron el año pasado. En una parte por acá, quitemos este imán, por acá, no alcanza a salir, pero allá salió un profeta muy importante que se llamaba Mahoma.
¿Qué fundó este profeta llamado Mahoma? Ustedes que tanto saben del mundo y de culturas universales. Este señor Mahoma fundó algo que se llama, ¿cómo? Pues fundó no, pero sí le sentó las bases, pues, que esa tradición ya existía. ¿Qué religión se tiene hoy en día en esta parte del mundo, en esta parte, y aquí abajo para África, y allá para el lado de allá también, y aquí abajo que está La región musulmana. los musulmanes? ¿Qué religión profesan? Es un nombre medio nuevo para ustedes, porque rarito no, estoy seguro que ya lo han escuchado antes, pero muy bien. Los musulmanes profesan el Islam, se llama. ¿Qué color no he utilizado? No, pero este verde, usemos el verde, ¿qué nos importa? El Islam. Mahoma promueve un movimiento que sería la expansión musulmana, ¿sí? Sienta las bases de la religión musulmana, las bases del Islam. Lo mismo, sobre esto no me voy a meter mucho porque no lo tengo muy claro, no quiero después embarrarla, después le pregunto a la Magnolia. Y empezó una expansión musulmana desde allá abajito, donde sale la flecha, por allá, ¿sí? Y empezó a expandirse también por todo el mundo. ¿Listo? Por acá llegó acá y se formó el Imperio Otomano, por acá en todo este lado. Todo el norte de África era de propiedad musulmana, todo esto. En el 711, después de Cristo, llegaron aquí, que queda el estrecho de Gibraltar. Aquí estaba el reino visigodo, sino que ya lo borré. Entonces dijeron, ¿qué nos importa? Atravesemos el estrecho de Gibraltar y como estamos en la expansión del Islam, en la expansión musulmana, vamos a invadir a toda esta gentecita de acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Sí, por medio de guerras, pero también la mayor parte de las veces, porque por lo general uno trata a la religión del Islam, a los musulmanes como una religión o como una cultura violenta, y eso no es así. Eso es lo que nos venden los medios de comunicación hoy en día, pero el Islam no es necesariamente violento. Ejemplo de esto fue la invasión, que lo mismo, invasión es una palabra muy fea. La expansión musulmana en la península ibérica por lo general se hizo por medios políticos. Es decir, llegaban aquí a un reinito, a un pueblo y le decían al que estaba, al visigodo que estaba ahí, hagamos una cosa, usted nos deja pasar y nosotros le cobramos un impuesto, pues no es, la palabra no era impuesto, pero digamos que sí. Y usted nos deja que seamos dueños de esta tierra y nosotros lo dejamos ser a usted como el representante, digamos. Y transaron muchísimo así. Sí, obviamente también hubo guerras porque hubo mucha gente que dijo, no, ni miércoles de aquí, es que sí, pasó, obviamente, porque así también pasa. Pero por lo general fue una expansión muy política, al menos aquí en la península ibérica. Entonces llegaron todo esto hasta acá. Todo esto llegaron a dominar, incluso más por acá. Toda la expansión musulmana bajo el mandato de los omeyas, se llamaban, llegó a cubrir también lo que antes habría sido gran parte del Imperio Romano, ahora sí parte del Imperio Otomano y de la expansión musulmana. Entonces iban muy felices y dominaron todo esto. Esta gente, al igual que los romanos en su momento y al igual que los visigodos en su momento, llevaban su propio grupo de lenguas, su propio grupo de lenguajes. Estas lenguas son herederas del latín también y se llamaban lenguas mozárabes. Sí, toda esta gente llevaba esa lengua y vuelve y juega. Están acá el imperio visigodo que estaba en la península y llegan los omeyas, llegan los musulmanes a a expandirse en la península ibérica. ¿Qué pasa con esas dos lenguas? Crean otra. Vuelven y se mezclan y crean muchas nuevas palabras, cogen unos de unos y otros de otros, en fin. Vuelve y en todo este territorio, en esta parte en particular que es de la que estamos hablando, en esta época vuelve y se mezcla la lengua que tenían ahí con estas lenguas mozárabes. ¿Sí? Un pelo, ay, auxilio. Casi que no. En todo eso entonces se hablaban estas lenguas mozárabes. Entonces iban los mozárabes muy felices porque parte de la tradición del Islam implica
o sea, de las enseñanzas de Mahoma implican precisamente llevar el Islam a todo el mundo. Entonces ellos seguían y seguían y seguían. Pero en el 720 y algo, 19, una cosa así, aquí en lo que hoy conocemos como Francia, en la ciudad de Poitiers, se agarraron con ellos y no los dejaron ir más allá. Hasta aquí llegaron. De hecho, eso se escribieron, de eso vamos a hablar ahorita, unas cosas muy importantes aquí en Francia en esa época. Esto aquí en esta parte de lo que hoy conocemos como Francia, que en esa época todavía no se llamaba Francia. Aquí en el norte de lo que hoy conocemos como España, aquí en el último pedacito que dejaron donde alcanzaron a resistir, en el año 722 se dio la batalla de Covadonga, donde al fin empezaron a ganar los visigodos. Ahí en 722 paró la expansión musulmana, tanto por este lado como por este lado. Entonces empezaron a echar para atrás otra vez. Y eche para atrás, y eche para atrás, y fueron ganando, y fueron ganando, y fueron ganando su territorio nuevamente los antiguos que estaban ocupando esta parte, fueron ganando y fueron recuperando perdón, sus tierras y todo esto. Ya. Fueron ganando todo esto, recuperando todo esto. Y conforme se fueron organizando, fueron naciendo nuevas culturas, nuevos pueblos, digamos. Necesito ahora hacer un mapa grandecito de España, ya no me interesa el resto del mundo. Entonces vamos a ver cómo me queda. Esto es como una carita. Digamos que así, más o menos. Digamos que eso es España. Entonces, empiezan a recuperar su territorio en una campaña que se llamó la campaña de Reconquista. Al final, los árabes quedaron dueños de una parte de aquí, de lo que hoy se conoce como Andalucía y Granada, en España, en la España de hoy en día, hasta 1492, que ahí ya los terminaron de sacar. En fin, entonces estaba esta parte de aquí que hablaba el dialecto mozárabe, esta parte se llamaba en esa época al-Andalus. Y estaban acá con su dialecto M de mozárabe. Conforme fueron ganando territorio, entonces, los suevos quedaron todavía aquí en la parte de arriba y se fueron extendiendo y fundaron lo que hoy se conoce como Portugal. Que no me cabe el resto. ¿Sí? En el resto de España se fueron formando varios reinos. ¿Sí? Y cada uno de esos reinos fue construyendo su propia lengua. Entonces estaba por aquí el aragonés, creo que era por este lado. Por aquí en el centro, después de algunos años, se fundó el Reino de Castilla. Aquí en esta parte se fundó el Reino de Cataluña. Se fundó también, en esta parte de aquí me confundí, el aragonés por este lado. En fin, no importa. También aquí en España, ¿qué nos importa? El Reino de Galicia. Y también por aquí en el centro, pues no me cabe, el reino de Asturias y León. ¿Sí? Cada una de esta gente tenía su propia manera de hablar. Aragonés es el idioma. Ay, qué fastidio. Esperen. Siempre hay un desconsiderado que llega a poner su música como si nadie. Desconsiderado es no más porque esto está quedando grabado, sino quién sabe cómo le llamaba. En fin, no me distraigan. Ay, qué bien, ya le bajo. Cada una de estas tribus, no, mentiras, tribus otra vez no, de estas culturas hablaba su propia lengua. Entonces estaba el aragonés, el gallego, el asturleonés, el catalán. De hecho, también se formó después el vasco, en fin. Y el que nos importa aquí en el Reino de Castilla es el castellano antiguo. Este idioma que se hablaba acá todavía no era la lengua castellana que conocemos hoy en día, era un antecesor del idioma. ¿Qué pasó? Acá en Europa siempre se ha hecho la misma vaina. Entonces estaba el rey de Castilla y dijo, bueno, yo quiero hacerme dueño de esta parte de acá
pero no quiero meterme en guerra porque estoy vuelto nada, no tengo un hijo de madre peso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a casar a mi hijo con la hija del rey de esta parte. Y entonces cuando se casen, unen esa parte. Y así fue. Y así se fueron uniendo también. Conforme pasaba la reconquista, también el reino de Castilla fue ganando mucho poder. Y todas estas lenguas, el catalán todavía existe. De hecho, muchas de estas lenguas todavía existen. Pero la que se fue estableciendo con más fuerza fue la lengua que se hablaba en el reino de Castilla, que cada vez se fue hablando, se fue aumentando el nombre, ¿no? Era Castilla, luego era Castilla-León, luego conforme se fue pegando partecitas del territorio. Al final, este idioma fue el que predominó en la península ibérica. Y después de toda esa mezcla, porque miren todo el recorrido que hemos hecho, todo el recorrido que hemos hecho desde el siglo, mentiras, desde hace 2500 años más o menos, ¿sí? Desde los celtas, todo lo que hemos pasado, celtas, luego el Imperio Romano, luego los visigodos, luego los árabes y luego ahora esta mezcla, ¿sí? Todo ese recorrido histórico dio como resultado lo que conocemos como el castellano. De pronto no lo que hoy conocemos como el castellano, sino el castellano medieval, que se fue convirtiendo, ya eso después lo hablaremos, en lo que ahora sí, hoy conocemos como el castellano moderno, pero el origen de nuestro idioma está aquí. ¿Sí? A partir de más o menos el año 1000, una cosa así, ya se hizo formal que la lengua de todo el reino de Castilla iba a ser esta. Entonces tuvo Alfonso el Sabio, que hizo una cantidad de estudios importantísima y quedó fundado este idioma. Entonces, haciendo cuentas más o menos, dándole la mayor edad posible que puede tener, nuestra bonita lengua es una lengua muy joven, tiene unos 1500 años más o menos. Menos, no mentiras, porque me estoy saltando, hay una gran parte de los mozárabes. Tiene más o menos unos 1200 años el español. Parece un montón, 1200 años, pero es una lengua relativamente joven en comparación con, digamos, el coreano, por ejemplo, tiene más o menos unos 2600 años, el árabe tiene unos 3000 años más o menos, el griego tiene 4500 años, el hebreo tiene más de 5000 años, ¿sí? Y son lenguas que todavía se hablan hoy en día. Imagínense un idioma de 5000 años. El más antiguo de todos que todavía se habla hoy en día es una lengua llamada tamil, que se habla en la India y en Singapur, y bueno, todas estas partes de allá de, del suroeste asiático. Tiene 7000 años más o menos, ¿sí? Entonces, que una lengua tenga 1200 años, pues es una lengua relativamente joven, ¿sí? Teniendo en cuenta pues las lenguas de las que nació el germánico, por ejemplo, que se hablaba ya para este lado en Alemania, es un poquito más viejo, tiene unos 1500, 1700 años y así. Entonces el castellano es una lengua más bien joven, ¿listo? Ese es el recorrido histórico que ha atravesado nuestra lengua, ¿sí? Todo eso, toda esa historia es muy importante y no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Pasamos a a la siguiente parte de la clase que salía en la presentación, que tiene que ver con las herencias que tiene la lengua castellana de toda esta historia. ¿Listo? Entonces, viniendo de lo más cercano a lo más antiguo, arrancamos con el árabe o con las lenguas mozárabes. Y tenemos que el árabe probablemente es la lengua que más influencia ha tenido en el vocabulario en español. ¿Sí? Palabras que usamos todos los días como alcalde, otra que, a ver si se dan cuenta de que tienen en común todas estas palabras. Esta palabra que ustedes la aman mucho con todo su corazón, álgebra, ¿sí? Algodón, ¿sí? Todas estas palabras son de origen árabe. Esta palabrita, cero, la palabra cero y el concepto de cero son árabes. ¿Qué otra palabra? Azúcar.
por ejemplo, una palabra muy bonita que es exclusiva casi del español, que es ojalá. Esa palabra no existe casi en ningún idioma. Ojalá. Ese deseo de que, ojalá se acabe rápido la clase. Esta expresión de deseo es muy exclusiva del árabe y del español. En inglés no hay una palabra para ojalá, en francés no hay una palabra para ojalá, ni en italiano, ni en alemán, en ninguna. Es muy rara esta palabra, ojalá. Y es herencia de los árabes. ¿Sí ven? Toda esta palabra. ¿Sí? Todas estas palabras. Y muchísimas, muchísimas otras, pues que no me voy a poner a decirles aquí, porque pues nos demoramos mucho. Pero pues ellos, los árabes, influenciaron mucho la cultura española y la cultura occidental en general. Digamos, en jardinería, por ejemplo, fue una influencia muy grande. Entonces hay muchísimos nombres de flores que son árabes. Entonces está alelí, azucena, azahar, jardín. Todas esas palabras son de origen árabe porque fue una cultura, esta jardinería fue una cultura que trajeron los árabes. ¿Sí? Entonces era muy importante. Yéndonos un poquito más para atrás, antes de los árabes estaban los visigodos que tenían su lengua germánica. ¿Sí? ¿Qué palabras tenemos de esa lengua germánica? La palabra blanco. ¿Sí? Hace parte de, perdón, de eso. Esta palabra que ustedes no saben qué significa, porque ustedes están muy chinos todavía, obviamente, pero de pronto la han escuchado nombrar. Brindis. Brindis es lo que uno hace cuando va a tomar una bebida alcohólica. Sino ustedes, como están tan chinitos, pues yo les explico. En fin, brindis, hablando en serio, es una palabra de origen germánico. O cuando ustedes me van a decir, no, profe, yo ya he tomado, no se preocupe. Fresco, esa también es una palabra de origen germánico, ¿sí? Para esta cultura, lo mismo, así como para los árabes, por ejemplo, el asunto de la jardinería era muy importante, para los germánicos la guerra era un asunto también culturalmente relevante. De hecho, la palabra guerra es de origen germánico, o la palabra yelmo, que es el casco, digamos, que se ponen los guerreros, los caballeros, que se ponían, pues, es de origen germánico, ¿sí? Muchos patronímicos, es decir, nombres de personas son de origen germánico. Mis dos nombres, por ejemplo, son de origen germánico. Carlos y Eduardo son nombres de origen germánico. Eric, por ejemplo, que por ahí lo vi, Eric es un nombre de origen germánico, entonces ya sabe, puede decir, ¡ay, juepucha, mi nombre es de origen alemán! Y sí, es de origen germánico. Y hay muchos, muchos otros, ¿listo? Y hay una influencia muy grande de esa cultura en nuestro idioma. Yendo todavía más atrás, incluso hay algunas palabras, bueno, no nos vamos a tener a dar las palabras en latín, porque la inmensa mayoría de palabras que usamos en español son de origen latino, casi todas, la inmensa mayoría. Y esas palabras latinas son a su vez de origen griego, pero en fin, el caso es que la inmensa mayoría de palabras que utilizamos son del latín. Entonces no voy a poner porque son un montón. Entonces el latín. Nos vamos a saltar el latín y pasamos a la época prerrománica o los prerromanos. Es decir, con lo que comenzamos todo esto, los celtas, los íberos, los celtíberos y los tartesios, son muy poquitas, pues porque la cultura conforme va avanzando, pues va perdiendo ciertas palabras, pero existen todavía palabras que se hablaban hace 2500 años y todavía se usan, ¿sí? Como por ejemplo, la palabra barra es una palabra de origen prerromano, es decir, esta palabra más o menos parecida, obviamente ha cambiado, ¿no? Pero más o menos esta palabra así parecida la decían hace 2500 años, incluso más. Una muy parecida, que es barril, también una palabra también muy conocida como sarna. Imagínense esa palabra que ustedes la utilizan a veces para insultarse unos a otros. Es una palabra que tiene más de 2500 años. O sea, esta palabra es más vieja que el español. Y la última, que es una palabra que me parece preciosa, que es la palabra garbanzo. ¿Por qué me parece muy especial? Porque esta no solo es prerrománica. La palabra garbanzo viene de un idioma llamado proto-indogermánico. Es decir, del idioma original
del cual se desprendió después el latín, el germánico, el iraní, en fin, el árabe incluso. Es una cosa impresionante. Esto o sea, si estas palabras tienen 2500 años, esta tiene 6000 años fácilmente. Imagínense lo que es que una palabra dure 6000 años. Pucha. O sea, esta es una de las palabras más viejas de la humanidad. Y esta, la tenemos en español. ¿No les parece una cosa espectacular, una cosa muy bonita? Que usemos hoy en día. Yo hoy voy a almorzar garbanzo. Esa palabra obviamente ha ido cambiando, ¿no? Pero una palabra que decían las personas hace casi 6000 años, a mí me parece una cosa sorprendente. Me parece una cosa muy bonita de cómo evolucionan los lenguajes, ¿no? Entonces imagínense entonces todo ese recorrido histórico, todas esas culturas que han pasado, que pasaron por España, por la península ibérica en general y por España en particular, para llegar a lo que hoy conocemos como el español. Obviamente, una vez que el español de allá de la península se fue expandiendo al resto del mundo, es decir, a lo que hoy conocemos como Latinoamérica, por ejemplo, fue aumentando sus influencias. Hay muchas palabras del español que hablamos hoy en día que son de origen nativo, son de origen de aquí de Latinoamérica. La palabra aguacate, por ejemplo, es de origen náhuatl, es decir, de la lengua, eso lo vimos el año pasado, de la lengua que se hablaba por ahí en el Imperio Maya. Náhuatl en aguacate, aguacate en náhuatl quiere decir testículo, testículo de árbol. No van a volver a ver un aguacate en la misma forma, estoy seguro. Lo siento mucho, pero esa palabra es de origen náhuatl. ¿Sí? Hay muchas palabras que usamos acá en Colombia que son de origen de la familia lingüística de los chipchas, como por ejemplo, es que son los ejemplos más tristes, pero bueno, por ejemplo, guache, cuando uno habla, usted sí es guache, es una historia muy triste porque guache de hecho quería decir príncipe. Pero miren lo que se ha convertido la palabra guache, eso es muy triste. Lo mismo la palabra guaricha, que ustedes ya saben perfectamente eso qué quiere decir. Guaricha era lo contrario de guache, es decir, quería decir princesa. Y miren en lo que se convirtió. Es una cosa muy triste que tiene que ver con los colonizadores, pero no me voy a meter en ese asunto porque no es de lo que vamos a hablar hoy. Uy, listo, ya hablé lo suficiente. Ahora les toca a ustedes. El tercer punto de la tarea tenía que ver con ¿para qué? Ya que saben cómo nació la lengua y que se usaba para entenderse y que era fruto de la mezcla de muchas culturas. ¿En qué momento? No, en qué momento no, porque eso lo voy a explicar ahorita, sino para qué se empezó a escribir literatura en esa lengua, en ese castellano medieval. Ya no para qué se usaba el lenguaje, porque el lenguaje, el idioma castellano, pues se usaba para todo, sino particularmente la literatura. Los escucho. Por el señor Pérez, que me está debiendo una desde hace rato. ¿Para qué se usaría la literatura? ¿Para qué se empezó a escribir literatura en castellano medieval? Señor Pérez, que usted me está debiendo una desde hace rato. O alguien voluntariamente que quiera participar, que nos quiera decir qué puso en la tarea, para qué se empezó a escribir literatura en el castellano medieval. Profe, yo. Cuéntame. Te Pues me escuchamos. parece que era como para que los otros países también la conocieran. Bueno, puede ser para difundirla, digamos, para que la conocieran antes, pues para difundir la lengua castellana, muy bien. ¿Alguien más voluntariamente? Para que todo lo que fuera pasando quedara escrito o dicho. Exacto, con una intención histórica, es decir, para guardar, pongamos la historia, más bien, para guardar el registro, como tú dices, de todo lo que iba pasando, muy bien. ¿Alguien más voluntariamente, una última persona? Para poder comunicarnos.
o con fines comunicativos para la comunicación, listo. Es gracioso, sí me pasó con ustedes que por lo general ustedes tienen esa costumbre cuando hacen tareas, ¿no? Yo se los he dicho muchas veces. Son, mejor dicho, se llenan de carreta, esos inventan unas explicaciones, la cosa más interesantísima, muy interesante y muy correcto además. Estas 3 razones para escribir literatura en lengua castellana son muy correctas, claro que sí, para difundir la lengua, para registrar lo que pasaba, para comunicarnos uno con los otros. Efectivamente eso pasaba, sí, pero no fue la primera razón. La primera razón es una razón muy graciosa. Y el primer registro escrito que se tiene del castellano medieval se encuentra en las glosas emilianenses. Emilianenses, que hijo de palabra tan larga. Ustedes que saben muy bien de tipografía y de corrección textual y todo eso, me imagino que saben perfectamente qué es una glosa, ¿cierto que sí? Mientras voy haciendo mi matachito. Que muy chiquita esta página. Es como para entender un texto difícil. Perfecto, muy bien. Una glosa es una anotación que se hace al pie o al margen de un texto cuando necesita alguna explicación. Entonces, la cosa más graciosa del mundo, un curita que hablaba este nuevo español medieval, ¿sí? Estaba transcribiendo un libro, porque les recuerdo que en esa época los libros no es como ahora que le sacaba uno fotocopia. No, antes de que existiera la imprenta, le tocaba a uno agarrar a este lado un libro ya escrito y a este lado un libro con las hojas en blanco y escribir, ir pasando a mano todo eso. Entonces había un curita que hablaba español medieval, leyendo y tratando de pasar esto, y se dio cuenta que había una parte como difícil de entender, como dice Laura, creo que fue Laura Maya, si no me equivoco, la que participó, si no, pues me perdonan, que dijo, venga, esta parte es como complicada de entender, entonces puso al margen de la hoja unas anotaciones, y por aquí otras, y por aquí otras. El origen escrito de la literatura en español medieval es este. Le estaban explicando a una persona una serie de conceptos o de ideas complicadas. Este es el origen de la lengua castellana, imagínense. Para explicar algo. A ninguno se le ocurrió en las tareas, nadie lo dijo, pues no hay ningún problema, pero pues me pareció gracioso, ¿no? Porque es una cosa muy simple. Uno se imagina que, ¡ay!, que tuvo un origen así súper interesante, muy intencional sobre todo, y no, la literatura en español medieval fue casi que sin intención que nació. Fue así. Luego ya se fue difundiendo y fue cambiando de intención. Ya cuando se fue haciendo más popular el español medieval, pues fue apareciendo en muchísimas otras cosas. Ustedes que eso sí ya lo deben saber, ¿cuál era la institución más importante en la Edad Media en Europa? En la época medieval, ¿cuál era la institución más importante? ¿Quién tenía el poder en la Edad Media? Eso ya lo tienen que haber visto en clase de sociales. ¿El Imperio Bizantino? Ese es un imperio, sí, claro que sí, pero ¿quién tenía el poder en el Imperio Bizantino y después en todos estos reinos? Un grupito particular de personas tenía el poder en estos imperios y no eran los reyes a pesar de lo que parezca. ¿Quiénes eran los más poderosos en esa época? Más poderosos incluso que los reyes. La burguesía, algo así. Eso fue muchos años después con el nacimiento con el Renacimiento. Eso fue de hecho, la burguesía marcó el final de la Edad Media. Antes de los burgueses, ¿quiénes estaban? Parece raro, pues porque hoy en día La nobleza. Demasiado poder. La nobleza son los reyes. ¿Quiénes eran más poderosos que los reyes? Les digo, parece un poquito contraintuitivo porque hoy no,
aparentemente no ostentan mucho poder político, pero en la Edad Media la iglesia era la institución más importante en Europa. Eran los más importantes, los sacerdotes, los obispos, el papa, eran muchísimo más poderosos que los reyes. Ellos eran los que ordenaban qué era lo que pasaba con los reinos, por encima de los reyes. Ellos ponían a los reyes incluso. Luego, pues, un poco de cismas, peleas, se agarraron con Enrique VIII, en fin. Pero en el momento de la Edad Media, la iglesia eran los más importantes, los más poderosos. En ese sentido, entonces, es lógico que una vez que se hubo difundido la lengua, perdón, del castellano medieval, la iglesia empezó a utilizarlos. Y entonces empezaron a escribir una vainita. Ay, que me da tanta tristeza no poderla trabajar con ustedes en clase este año. Uy, no se imaginan lo divertido que es verlos sufrir tratando de escribir mesteres de clerecía. Ay, es una cosa muy divertida verlos sufrir de esa forma. Al menos mal no lo hace. No, a mí se me ocurre como qué trabajo ponerles en ese sentido. Pero sí, Uy, hombre. profe, no se ponga tan así. Sí, profe. No se ponga, yo siempre he sido así. No, profe, no se pase. Ustedes saben que yo me divierto mucho viéndolo sufrir. En fin, es un ejercicio muy divertido, pero no, por cuestiones de tiempo, y para eso yo necesito estar con ustedes, para estarles corrigiendo, estarlos acompañando, necesito por fuerza estar en el salón. Por aquí lo podría hacer, pero es mucho más difícil, mucho más enredado. Yo ahorita me toca rogarles para que hablen cómo será para trabajar misterios de clerecía. Se salvaron, estuvieron muy de buena, la verdad. En fin, los misterios de clerecía eran una especie de poemas, eran unas creaciones poéticas que se escribían obviamente con temas religiosos. Uno de los misterios de clerecía más conocidos, de hecho, se llamaba Los Milagros de Nuestra Señora, del escritor Gonzalo de Berceo. Y como su nombre lo dice, entonces era un poema larguísimo que hablaba de milagros que había realizado la Virgen o alguna de sus advocaciones. ¿Sí? De eso trataba los misterios de clerecía en su época, de religión y de todas estas historias. Eran historias moralistas que trataban de dejar una enseñanza moral de que hay que salvarnos del pecado, en fin, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben cómo es ese cuento. Básicamente así comenzó y ahora sí formalmente ya estamos hablando de poemas, entre comillas, de creaciones poéticas. Empezaron a crearse en esa época. Obviamente, como tanto hoy en día como en esa época, a ustedes se les habla de religión, de ir a misa, de ir a la iglesia, y están súper emocionadísimos, ¿cierto? Obvio no. Así como es ahora, en esa época es igual. Entonces hubo un grupito de gente muy parecidos a ustedes que agarraron esta tradición poética y dijeron así, pues le vamos a llevar la contraria, exactamente como ustedes, qué flecha tan horrible, exactamente como ustedes, que lo que uno les dice, ustedes lo hacen exactamente al contrario, solo por llevarle la contraria a uno. Así pasó también, nacieron ¿Los de juglaría? Exacto, muy bien, el mister de juglaría. El mister de juglaría con la imagen del juglar, que era una especie de poeta. En la tarea van a ver un ejemplo de juglar. Bueno, mentira, no es un ejemplo de juglar, sino algo parecido a lo que hacía un juglar, que era ir de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, contando historias, ¿sí? Contándoselas a cualquiera que quisiera escucharlos. E iban así, de ahí nació la idea del juglar, que hoy en día tenemos todavía, como los juglares vallenatos, por ejemplo. Vienen desde esa época. Sí, los mesteres de clerecía hablaban de religión, los mesteres de juglaría principalmente también hablaban de temas románticos y hablaban de otros temas históricos, pero los juglares principalmente contaban historias de guerra y de personajes que participaron en esa guerra. ¿En qué guerra? Pues pucha, en todas las que hubo en esa parte de la península ibérica. Sí, por eso era importante ver la historia, porque primero entonces se agarraron. Bueno, los romanos no se agarraron con nadie porque llegaron fue a invadir a todo el mundo, pero se agarraron los romanos con los visigodos, luego los visigodos con los árabes,
Luego los árabes, con todos estos reinos de Castilla, de Asturias, o sea, vivieron en guerra toda esa zona de la península ibérica durante muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, historias de guerra era lo que había, ¿no? Entonces los mesteres de juglaría iban de pueblo en pueblo contando esas historias heroicas de guerra, ¿sí? ¿Cuál de las dos a ustedes les parece más entretenida? De guerra. Obviamente, Religión. bueno, es tu opinión muy, muy respetable también, pero en esa época, obviamente les parecía sumamente entretenido escuchar de cómo se mataron unos a otros y que tal mató a tal otro y que salvó nuestra nación, nuestra cultura, etcétera. Entonces popularizó mucho el mester de juglaría. El mester de clerecía entró en desuso, luego años después la iglesia salió a decir que el teatro era satánico, entonces peor todavía. Esto pasó, no me lo estoy inventando, la iglesia salió a decir que el teatro era satánico, demoníaco, en fin. Entonces entró en desuso los mesteres de clerecía y ganaron popularidad los mesteres de juglaría. Pero llegó un momento en que los juglares llegaron a un pueblo y empezaron a cantar su canción y la gente, no, esa canción ya la escuchamos, entonces es otro poema. Digo canción porque eran cantados esos poemas, ¿no? O entonces otro. Y entonces empezaban a hablar, no, ese también ya lo dijo. Y entonces empezaban con otra historia, no, esa ya la contó otro juglar que pasó la semana pasada. Y se empezaron a quedar sin historias de estos asuntos de guerra. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué empiezan a hacer las personas normalmente cuando se quedan sin historias para contar? Inventarse. Inventárselas muy bien. Estos juglares, porque de eso vivían también, ojo, ¿no? Juepucha, y si ahora ya no viene nadie a escucharme, ¿yo qué hago? Empezaron a agarrar estos personajes y a inventarse historias con ellos. Entonces, estos mesteres de juglaría, cuando las historias eran historias de guerra, se llamaban cantares de gesta, se llamaban así. Poner aquí, cantar de gesta. Sí, en esto se hablaban de, perdón, de las historias de todas estas batallas. El cantar de gesta más popular de todos es el cantar del mío Cid, que lo mismo, tristemente no lo vamos a alcanzar a trabajar, porque no me da el tiempo y no me dan los recursos, porque también necesito estar ahí con ustedes. Vamos a ver, hablar de él un poquito, pero no lo vamos a trabajar, tristemente. Léanlo después, es una lectura que no se pierde, es muy entretenida, en fin. Y entonces ellos hablaban de los héroes de guerra, ahí ves con negro. Estos cantares de gesta trataban de los héroes de guerra. Entonces, por ejemplo, el cantar del mío Cid habla de se me olvidó ahora el nombre de, ay, hombre, se me olvidó el nombre del Cid. Ay, hombre, no lo puedo creer que me haya olvidado el nombre del Cid. Señor Walter, ¿usted se acuerda del nombre del Cid? Señor Marín, ¿usted se acuerda del nombre del Cid? No me acuerdo. Gonzalo Díaz de Vivar, creo que era que se llamaba, pucha, me acuerdo, qué vergüenza, y esto está quedando grabado, voy a quedar como un cuero. En fin, no importa. Creo que era Gonzalo Díaz de Vivar, no estoy seguro, se me olvidó preciso. Y héroes así por el estilo. Estos cantares de gesta son herencia de otras culturas, como particularmente la cultura germánica y la cultura francesa. Allá tenían cantares de gesta, entonces, y de los ingleses también. En Inglaterra estaba Beowulf, por ejemplo. Claro que ese ya era otro tipo, pero en fin. En Francia estaba Roldán, por ejemplo, que fue un héroe en esa batalla de Poitiers que les dije. Los franceses cuando le ganaron al fin a los árabes, por eso es importante saber la historia. Ese es un héroe de guerra importantísimo para los franceses, Roldán. Y entonces, ¿qué pasaba? Era muy gracioso, porque entonces llegaba uno probablemente de la península ibérica a cantar allá en Francia y hablaba de todo lo que había hecho el Cid, y entonces los de allá le decían, ay, pero Roldán hizo muchas otras cosas y en Roncesvalles y con los árabes. Sí, y lo mismo pasaba porque eso pasaba, iban de país en país incluso. Entonces los franceses llegaban a la península ibérica y a cantar la historia de Roldán y los españoles decían, ay, el Cid hizo muchas más cosas, el Cid asustó, hasta después de muerto asustaba el Cid y así. Entonces era muy divertido porque empezaba casi que informalmente una competencia entre estos héroes de guerra. Y entonces aprovecharon esa competencia
Así como cuando los niños hablan de los papás, ¿no? Ah, no, mi papá es más fuerte porque alguna vez alzó yo no sé qué. Y el otro le dice, ah, no, el mío es más fuerte porque alzó esto. Ah, no, el mío es más fuerte porque empujó lo otro. Así tal cual. Empezaron a exagerar y a inventar estas historias, ¿sí? Y entonces ahora los héroes de guerra eran una cosa sorprendente. Lo que les decía, por ejemplo, del Cid, hay un mito, porque es un mito ya, no hace parte de la historia, que después de muerto pusieron su armadura en el caballo y lo mandaron ahí enfrente del ejército. Y supuestamente los árabes vieron la armadura del Cid, que era muy reconocida, y dijeron, ¡ay, este man no se había muerto! No, volvió a la muerte, y se asustaron y no pelearon. Carreta. Eso es un mito, es muy interesante, pero pues es un mito, y así empezó. Entonces, estos héroes de guerra y estos cantares de gesta empezaron a convertirse en otra cosa, que ya para terminar es lo que vamos a trabajar a partir de la próxima clase y en este tema de la literatura española medieval, que son los libros de caballería. Estos héroes de guerra, que eran caballeros que andaban con sus ejércitos peleando y venciendo infieles. Infieles no es que le estén poniendo los cuernos a su pareja, sino que se habla de los que no creen en la fe cristiana. A ellos se les dice infieles. Vencían a los infieles y todo eso. Estos libros de caballería eran la transformación del cantar de gesta. Y a su vez, los héroes de guerra se fueron transformando en caballeros andantes. Y es una transformación interesantísima. Esta sí la vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver. La próxima clase y lo que vamos a ir viendo en estos días, en estas clases que vayamos trabajando en literatura española medieval. Porque a mí personalmente, como de pronto se dieron cuenta, me parece muy divertido eso. Como un héroe de guerra, por esta manera tan bonita en la que se van transformando las historias, se convierte en un caballero andante que es casi mítico, que es casi sobrehumano. Es una cosa muy bonita, me parece una evolución muy espectacular. Como son los personajes, bueno, de Esplandián, de Palmerín de Inglaterra, de Amadís de Gaula, en fin, todo eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Esta clase, entonces, como les decía, era como el panorama histórico del nacimiento de la lengua, que es muy importante para que ustedes aprendan a apreciar el idioma que nosotros hablamos. Uno por lo generalmente lo machetea muy feo, lo maltrata mucho, ¿sí? Y dense cuenta que están maltratando una tradición de 1200 años. De hecho, con algunas palabras, como ya lo vimos, están maltratando una tradición de miles de años, ¿sí? Entonces es también una invitación no solo a saber de dónde viene, sino una invitación también a respetarlo, a valorar nuestra lengua, pues por lo que es una manifestación histórica preciosa y que son siglos y siglos y siglos y siglos de evolución que aquí obviamente no les pude contar porque seguiría todavía allá con los celtas, donde me hubiera puesto a contarles todo en detalle. Y eso que me demoré. Ya que ya se me está yendo la voz y todo de todo lo que hable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sobre todo esto vamos a volver, entonces no se preocupen, pero ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar o algo al respecto? No, señor. Listo. Sí, también esta clase, por lo general, ustedes saben que yo les muestro son presentaciones, pero como se dieron cuenta, necesitaba hacer el mapita, ir rayando y todo eso, entonces por eso No, tocó hoy profe, así es mejor. con tablerito. Uy, no me canso, me canso escribiendo y me canso. Hoy porque necesitaba hacer el mapita y hacer las flechitas y rayar. Por lo general no lo necesito, pero bueno. Entonces ya no necesito más el tablerito, chavo el tablerito. ¿Listo? Para terminar, ahora sí, esta clase siempre por lo general la idea era que fuera de 1 hora y se me fue un poquito más. No, en fin, no pasa nada. Para terminar, les voy a mostrar la parte que todos estaban esperando, que los emociona a todos, así como me emociona a mí también, que tiene que ver con la tarea. Son 2 puntos que en realidad son 6 puntos, pero todos son muy fáciles. Primero, van a ver el video Valdemar y el hechicero, que ya les voy a cargar en Schoology. Ahorita mismo lo van a ver, como yo lo cargo.
Una vez lo vean, le van a prestar mucha atención. A mí personalmente me parece graciosísimo, ya ustedes después me contarán si los hace reír o no. Van a contestar estas preguntas acerca de lo que de la historia que transcurre en ese video. Primero, ¿quiénes son los personajes de la historia y cómo es la personalidad de esa gente? ¿Cómo es la personalidad de esos personajes? Así suena un poquito cacofónico. ¿Cómo son en su personalidad? Físicamente, de pronto no, solo la personalidad. Después, ¿cuál es el objetivo del personaje principal? Él tiene un objetivo muy claro. ¿Cuál es ese objetivo? Luego, ¿dónde sucede esa historia? Esa historia de Valdemar y el hechicero, ¿dónde ocurre? ¿Sí? Luego, este objetivo que tiene el personaje principal, ¿cómo lo logra? ¿Cómo satisface ese objetivo que tenía? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué le pasa al personaje al final de la historia? ¿Logra o no logra el objetivo? ¿Qué le pasa después de lograr o de no lograr el objetivo? ¿Cómo queda al final el personaje? ¿Listo? Una vez que vean el video se van a dar cuenta que esas preguntas son muy simples, son de 2, 3 palabras, son muy fáciles, porque está literalmente dicho ahí en el video. Voy a pasar entonces acá, pero no tengo el video acá, qué bestia, a subirles de una vez. ¿Para cuándo esa tarea? Mientras carga ya YouTube se las voy poniendo acá. Ay no, carpeta no, ¿qué está haciendo? Acá, tarea. Entonces, la van a cargar aquí en donde dice tarea número 2. ¿Para cuándo? Mira, hoy digamos que no lo contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. 2 semanas prácticamente. Para ciertas personitas por ahí que me mandaron en la primera tarea tarde. Ojalá hayan tenido una situación ahí por la cual hayan entregado tarde y que me pueda quedar a mí claro, porque de otro modo, mejor dicho. En fin, esto es trabajo en clase, esto no hay que copiar en ningún lado. ¿Listo? Acá, Valdemar y el hechicero, ahí está. Era esta la que estaba viendo. Y la puedo de una vez. ¿Sí? Ese video acá se los voy a poner. Ya queda ahí. Valdemar y el hechicero. Ahí está. Sí. 28 de febrero. ¿Listo? Ahí está. Ustedes entran aquí donde dice tarea número 2. Y ahí está. Valdemar el hechicero. Y ahí pueden ver el video. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Dónde está? No lo encontré. ¿Es este o es este otro? No, ahí está. ¿Listo? En este mismo lugar también van a encontrar cargado el video de la clase por si lo necesitan volver a ver. Y la presentación, pues la presentación no tiene mucho, la tarea. Y esto no tiene mucho, pero igual la voy a cargar para que les quede ahí la presentación de la tarea. Aquí va a quedar también, ¿listo? Para que no se pierdan. Y ahí mismo me van a subir ahí la tarea, ¿vale? Dejemos de presentar. Listo. ¿Alguna pregunta acerca de la tarea o algún comentario? No, señor. No, señor. No, señor. Listo. ¿Es en el cuaderno, profe? Sí. ¿Señor? ¿Es en el cuaderno? Les digo los criterios que les había comentado, de preferencia a computador, de preferencia, pero si no pueden o no se les facilita, también lo recibo en el cuaderno, ¿listo? Ay, para que se ahorren a ustedes trabajo y me ahorren a mí también trabajo de leer, no hace falta que escriban las preguntas, solo las respuestas, pues porque las preguntas yo ya me las sé. Entonces, a menos que yo les indique lo contrario, para las tareas escriban únicamente la respuesta. ¿Para qué se ponen ustedes a escribir las preguntas? No, no hace falta. Ahórrense ese trabajo, ¿listo? Si algún día les digo, no, para este sí, pues las escriben. Pero de resto no, no escriban las preguntas, solo las respuestas directamente. Para que se ahorren ahí tinta también. ¿Listo? Profe, si yo quiero escribirlas. Señor, Y si yo quiero escribir las preguntas. me va a dar mal genio, entonces probablemente esté de mal humor cuando le califique y pues no sé si se quiere arriesgar a que yo le califique de mal genio. Ay, bueno, pues. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, si no tienen ningún otro comentario, ya se pueden ir. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber estado en la clase.
por habérsela aguantado, que siempre estuvo un poquito larga, se los agradezco mucho, cuídense mucho. Si quieren ver, ya sale un poco gente corriendo, si quieren ver cómo ver las notas que se van sacando en sus trabajos, me pueden esperar un momentito. Si no quieren, si ya saben cómo hacerlo, se pueden salir, no hay ningún inconveniente, ya terminó la clase. Un abrazo para ustedes y sus familias. ¿Listo? Cuídense mucho, por favor. ¿Listo? Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.